¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Victoria apabullante, 5 goles por 0 del Paris Saint-Germain ante el Inter. Merecidamente el mejor equipo de esta Champions se lleva finalmente a la orejona. Primer título en la historia para el equipo de Qatar, así que vamos a analizar no solo la parte futbolística, sino también la emocional que nos dejó esta gran final disputada en Múnich. Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Y es imposible hablar primero de fútbol, la cosa más importante de las menos importantes de la vida, cuando recordamos esas palabras de Luis Enrique, emocionado en su documental, pero también con una gran entereza, hablando de su desaparecida hija Sana, que como sabemos perdió hace unos años, y que también se une con la historia de Rafael Paul, su asistente, que el año pasado perdió a su esposa, así que, como ponía en la miniatura, merecido tienen este triunfo, esta victoria, que evidentemente no va a ser olvidar la tragedia personal que vivieron, pero bueno, si el fútbol sirve para dar alegría, sobre todo algunas personas que hayan tenido una pérdida tan sensible como ellos, pues merecido lo tienen. Y ya hablando de lo que pasó en el partido, de lo futbolístico, bueno, un absoluto repaso como refleja ese 5-0, una goleada, una manita que no se esperaba, porque el Inter, bueno, un equipo al que le habíamos cogido bastante aprecio por esa eliminatoria que tuvo en semifinales ante el Barcelona, donde lo dio todo, donde hizo una gran actuación, una gran remontada en los últimos minutos, pero que lamentablemente no compitió. Y bueno, solo hubo un equipo en esta final que fue el Paris Saint-Germain, un equipo de autor que Luis Enrique ha sabido manejar absolutamente, indicándole a cada uno de los jugadores lo que tiene que hacer. Y como decían varios de los campeones al final del partido, el ecuatoriano William Pacho, que jugó un buen partido en la defensa, el propio Fabián Ruiz, que se multiplicó en el centro del campo, hablaban de la paz que les transmitió Luis Enrique. Una paz que, bueno, ya hablamos de esa tragedia personal, quizás ha cambiado un poco ese Luis Enrique que a veces es arisco, que a veces sabemos que se gana enemistades en la parte extrafutbolística, pero bueno, que sin duda ha hecho una gran labor en el campo y que ya digo, desde lo emocional, también ha sabido transmitir esa calma para saber jugar una final y demostrar todo lo que tenía este Paris Saint-Germain. Más allá del resultado, que bueno, habla por sí solo, es que fue una exhibición táctica, futbolística de este equipo, en el cual sabemos que parte de un 4-3-3 teórico, pero en el que los jugadores se van moviendo, se van intercambiando los roles sin perder el orden. Y bueno, es precisamente lo que pedía Luis Enrique en este equipo desde que lo tomó. Y bueno, finalmente vimos ese gran resultado, esa obra colosal, el colofón de una gran gestión de grupo que se vio en esta final ante el Inter. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Y bueno, se hablará mucho de que la salida de Mbappé quizás le facilitó las cosas a Luis Enrique, pero es que durante la propia temporada también tuvo que manejar situaciones complicadas. Recordemos aquel partido ante el Arsenal de la fase de Liga de la Liga de Campeones el año pasado, a comienzos de temporada, en la cual dejó fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé por algún problema personal de indisciplina que tuvo dentro del vestuario. Y bueno, si vemos lo que se convirtió Dembélé después de esa sanción interna que le aplicó Luis Enrique, que como digo, lo dejó fuera de ese partido contra el Arsenal, bueno, vemos que evidentemente ganó la batalla, se les metió en el cerebro a cada uno de sus jugadores y bueno, ya vimos que Dembélé en la final tuvo otra buena actuación, aunque no marcó, pero volvió a ser fundamental en ese rol de falso 9 y lo vamos a analizar durante el video y bueno, al final es uno de los grandes candidatos para el Balón de Oro. Ha anotado 27 goles en el año, ganador de, por supuesto, el triplete con el Paris Saint-Germain, faltando el Mundial de Clubes y bueno, a saber también lo que puede hacer en la Nations League con la selección francesa, sin duda es el estandarte de este equipo, pero que a la vez es un equipo de autor, porque no hay una grandísima figura. Hablamos de Dembélé, por supuesto, pero es que si nos ponemos a nombrar desde Donnarumma hasta Desiré Doué, que quizás fue la figura de la final, tienen una importancia destacada en este equipo, así que no es un equipo de figuras, sino precisamente que valora el colectivo por encima de las individualidades. Podemos analizar muchas cosas de este Paris Saint-Germain, como digo, la movilidad es quizás la principal, la presión alta, fue impresionante cómo no dejaron salir al Inter en ningún momento de su propio campo, forzando pérdidas, generando balonazos largos de Sommer que caían en los pies de los centrales, de buena actuación también Marquinhos y el ecuatoriano William Pacho, una intensidad que bueno, prácticamente hizo parecer al Inter como un equipo mediocre y sabemos que no lo es, pero que si nos quedamos con ese primer gol, vemos como la cantidad de movimientos, los roles intercambiados que había fueron determinantes para descolocar a la defensa del Inter y finalmente terminar en ese gol de Achraf Hakimi. Vemos como el pase de Vitinha, el mediocentro organizador, ante el desmarque de Desiré Doué, pero vemos como Dembélé, el falso 9, estaba ocupando prácticamente la banda derecha. El lateral derecho, que es Hakimi, bueno, llegaba allí al punto penal como una suerte de delantero centro. Los interiores también descolocando al Inter, que tenía prácticamente 9 jugadores por detrás de la línea del balón.
pero que no tuvo respuesta ante esta jugada rápida que, insisto, se generó con un buen pase de Vitinha, el desmarque de Desiré Doué y el remate final de Achraf, pero que al final demuestra el juego colectivo que tiene el equipo de Luis Enrique. Hay que hablar un poco del Inter, ese equipo que nos enamoró en las semifinales, eliminando al Barcelona, que ya pensaba que tenía el triplete y que Lamine Yamal iba a ganarle el Balón de Oro. Bueno, evidentemente le tomamos cariño a este equipo, pero que lamentablemente no compitió en la final. Y bueno, al final ganó el partido que tenía que ganar, esa eliminatoria ante el Barcelona, pero que al final se le escaparon los 3 títulos, a diferencia del PSG que terminó consiguiendo el triplete. Bueno, el Inter se quedó sin nada, una temporada que termina de la peor manera, y es que no compitió. En ese primer tiempo prácticamente no se acercó a la portería de Donnarumma, solo realizó una falta, hablando de un equipo que, bueno, prácticamente no tuvo el balón. El rival lo movió de un lado al otro, el Inter ni siquiera pudo detener con faltas al Paris Saint-Germain. Y además de eso, es que se vio una falta de intensidad muy marcada. Vimos al ecuatoriano Pacho, por ejemplo, en el segundo gol, ganándole un duelo allí en la línea de fondo a Nicolò Varela, otro jugador de los que estuvo mal en este partido, al igual que Di Marco y tantos otros. Bueno, Pacho se fue a pelear un balón allí que Varela parecía dejar salir al saque de esquina. Bueno, no puso resistencia, no puso el físico, Pacho le ganó por intensidad y bueno, se generó la contra que terminó en el segundo gol del Inter. Además de eso, bueno, ni Marcos Turán ni Lautaro Martínez pudieron hacer nada ante Pacho y Marquinhos. En el centro del campo, Vitinha hizo lo que quiso, moviendo al Inter de un lado hacia el otro. Y si vemos la posición, es que, como digo, las rotaciones fueron quizás la clave cuando el Paris Saint-Germain tuvo el balón, porque descolocó por completo al Inter. Era difícil saber por dónde iba a aparecer los laterales, el caso sobre todo de Achraf Hakimi. Los extremos también se movían de afuera adentro. Vitinha manejando todo desde el medio centro, pero además los interiores, el caso de Joao Neves y de Fabián Ruiz, también incorporándose al área. Así que el Inter no sabía por dónde le llegaban los golpes. Al final el resultado refleja la diferencia que hubo entre ambos equipos. Y luego está la presión alta. Parecía que a veces el Paris Saint-Germain tenía 14 o 15 jugadores en la cancha por los 11 del Inter. Una intensidad que se demostró que físicamente llegaba mucho más entero el equipo francés. Y el Inter, que quizás se le hizo ya larga la temporada, un equipo además que fue quizás el más veterano en los últimos tiempos de la Champions, un promedio de edad de 30 años que tenía el 11 inicial del Inter, así que se mostró también esa diferencia de agilidad, de intensidad. Veíamos cómo los jugadores del Paris Saint-Germain parecían volar en la cancha con y sin balón, mientras que a los del Inter les costaba replegar, o por el contrario, cuando ganaban la posesión les costaba ir a algún desmarque, así que fue un equipo prácticamente muy diezmado el del Inter. Vimos incluso lesiones, el caso de Vice, que entró y rápidamente se lesionó, ojalá no sea nada grave, la lesión del central del Inter, y también otro jugador que se perdió por lesión los últimos minutos del partido fue Çalhanoğlu, pero bueno, digo, Di Marco también se vio muy mal en ese segundo gol, por ejemplo, intentando tapar el remate de Doué, girándose, algo que jamás debe hacer un defensa, tiene que poner el cuerpo para en todo caso recibir el remate y no que pasara, pero se la terminó desviando a Sommer y ya. Con ese 2-0 en el primer tiempo, bueno, el resto fue un baile, un espectáculo total del Paris Saint-Germain. Así que el equipo de Qatar gana su primera orejón, un proyecto de 10 años que, bueno, ha sabido manejar un poco mejor la fortuna que le ha invertido, a diferencia, por ejemplo, de otros equipos que han invertido mucho, pero no han sabido gestionar bien la plantilla. En este caso, el Paris Saint-Germain ha fracasado o había fracasado en buena parte de su primera gestión, fichando jugadores por el nombre, poniendo mucho dinero, el caso de Messi, de Neymar, del propio Mbappé, pero con la llegada de Luis Enrique hace un par de temporadas cambió esa visión de preferir fichar jugadores clave en posiciones determinantes. El caso de Vitinha, que no era un jugador que destacara demasiado en el Wolverhampton en la Premier League, así que es el auténtico cerebro, el jugador más importante en la posesión de este Paris Saint-Germain, así que eso demuestra la buena gestión que ha hecho en las últimas 2 temporadas este equipo. Y bueno, aunque evidentemente la gestión de Qatar no es algo que se aplauda, sabemos que Al-Khelaifi, bueno, todo lo que ha hecho, todas las denuncias que tiene en su contra, un personaje que no le hace nada bien al fútbol, pero bueno, insisto, desde la parte emotiva por esa victoria que han tenido Luis Enrique y su asistente, y bueno, que también se merecía esta buena gestión del Paris Saint-Germain, al menos tener un éxito, un equipo que no, evidentemente no cae bien, pero que con estos buenos jugadores, insisto, no tiene grandes cracks. Lo de Dembélé ha sido una resurrección total, y hay que darle también el mérito a Luis Enrique, de que lo ha convertido en un jugador prácticamente que ya no se esperaba nada de él, a ser quizás el mejor jugador del mundo en este momento. Y bueno, ha recuperado también a otros jugadores, incluso el fichaje de Kvaratskhelia, lo vimos en el minuto 80, haciendo una presión intensa cuando ya el partido estaba resuelto, y esto habla de que hasta los jugadores que llegan a este equipo se ha hecho un núcleo tan fuerte que terminan uniéndose a la causa. Y bueno, se vio que los 11 jugadores, más los que entraron, incluso Mayulo, que puso la guinda con el 5-0, bueno, todos tiran para el mismo lado, y esto es el triunfo de un equipo de autor que ha logrado Luis Enrique. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like,
un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.